Esta foto esconde un secreto muy perturbador. La niña que sonríe en el fondo es Heidi Jones, de 4 años. Está parada en la escena de un crimen, cerca del contorno de un cuerpo. Este es el lugar donde encontró asesinada a su madre, Loretta, pocos días antes de que se tomara esta foto. El 30 de julio de 1970, la misma noche que mataron a la madre de Heidi, un hombre atacó a Lori Kulow, de 10 años, a solo 3 cuadras de distancia. Cuando Lori gritó para pedir ayuda, el hombre huyó hacia la casa de Loretta. El 31 de agosto, un mes después del asesinato, un hombre llamado Tom Megley fue arrestado después de que la policía descubriera su romance con Loretta. Él era el único sospechoso en la investigación en curso. 3 meses después, Tom Megley salió en libertad. Durante más de 40 años, las circunstancias en las que Loretta Jones fue asesinada seguirían siendo un misterio, a menos que su hija, Heidi, pudiera resolver su caso, sin saber aún que la clave para encontrar al asesino había estado en esta foto todo el tiempo. Se dieron cuenta de que la mano de Loretta estaba en un charco de sangre. No podía ni siquiera imaginar en qué estaría pensando mientras yacía ahí, muriendo. Mi mamá estaba dejando pistas mientras respiraba por última vez. Me dice que eso solo pasa en las películas y ella me dijo que estaba ahí a plena vista. Loretta escribió el nombre del asesino con sangre. Es el año 1970. Loretta es una madre soltera que se esfuerza por proveer para su hija, Heidi, de 4 años. Viven juntas en su casa en Price, Utah, donde son felices. Éramos solo mi mamá y yo. Ella me hacía un montón de ropa. También me hacía muñecas. Pasamos buenos momentos juntas. Ella era la mejor mamá. Para mí lo fue. Era una noche cálida, el 30 de julio de 1970. Heidi le dio un beso de buenas noches a su mamá antes de irse a la cama, sin saber que sería la última vez que la vería. El 31 a las 11:40 de la mañana, la policía acudió al 468 East 4th Street, donde encontraron a Loretta Jones, de 23 años, asesinada a puñaladas. La policía se enteró de que su única hija, Heidi, de 4 años, estaba en casa del vecino, aterrorizada y sola. Recuerdo que el sheriff seguía llamando a mi madre. Finalmente, mi padre llegó a casa y estaba muy alterado y en estado de shock. Lo primero que hizo mi madre fue preguntar dónde estaba Heidi. Mientras la policía continuaba su investigación, Heidi quedó al cuidado de sus abuelos. Con el asesino aún suelto, Heidi estaba preocupada de que pudiera venir por ella y los policías también. Resulta que había habido otro ataque la noche anterior. Esta vez, la víctima tenía solo 10 años. Alrededor de las 21:30, la pequeña Lori Kulow había sido atacada a solo 3 cuadras de la casa de Loretta. La policía estaba convencida de que los 2 crímenes estaban conectados y toda la comunidad de Price comenzó a preocuparse por la seguridad de sus propios hijos. Bueno, mucha gente del pueblo estaba asustada y con motivo, porque aquí estaba este tipo que había matado a mi hermana y también había agarrado a una niña pequeña esa noche. Todo el mundo se preguntaba, ¿dónde está? ¿Qué le pasó? Unos días después, Heidi se encuentra en el funeral, viendo a su madre que está acostada en el ataúd. Ella tenía puesto un vestido azul. Recuerdo que tenía un cuello súper alto, para que no se viera donde el asesino le había cortado el cuello. Pero recuerdo verla acostada en el ataúd, y para mí parecía que estaba durmiendo, como la Bella Durmiente. Fue muy difícil ver a Loretta en el ataúd y que su hija Heidi estuviera ahí. Ella lloraba porque se daba cuenta de que su madre ya no estaba. En los meses siguientes al asesinato de Loretta, se hicieron pocos arrestos y ningún sospechoso fue condenado. En 1971, un año después del asesinato de Loretta, el caso seguía sin resolverse y el asesino aún estaba suelto. Mientras Heidi crecía, un pensamiento la atormentaba cada noche. No recordaba que su madre hubiera gritado o que hiciera algún ruido fuerte mientras la apuñalaban hasta la muerte. Heidi entiende que solo hay una explicación posible para esto. ¿Cómo puede alguien permanecer completamente en silencio durante todo eso, sin pedir ayuda? Ella lo hizo, porque no quería que me pasara nada a mí. ¿Cómo podía dejar todo eso atrás? Mi mamá fue mi heroína esa noche. Mientras vivía con sus abuelos, Heidi sentía que ya no podía hablar de su propia madre. No quería olvidar, pero todos trataban de decirle que lo dejara atrás. Recuerdo que me enojaba mucho y lloraba mucho. Cada vez que trataba de hablar con mi abuela sobre mi mamá, solo la hacía llorar. Me dijo, ¿por qué no lo dejas ir? Y yo dije, porque no puedo.
Pasaban los años y Heidi seguía atormentada por la culpa de que el asesino de su madre seguía suelto y que nadie estaba dispuesto a hacer justicia por Loretta. Se sentía obligada a tomar cartas en el asunto. ¿Pero cómo? Sé que ella habría hecho todo lo que fuera necesario por mí, y eso quedó demostrado la noche en que fue asesinada. Tenía que hacer algo al respecto porque se lo debía. En 1989, Heidi cumplió 23 años, la edad que tenía su madre cuando la asesinaron. Inspirada por un programa de televisión llamado Misterios sin resolver, comenzó una campaña masiva de cartas que envió al Departamento de Policía de Price City, al sheriff del condado de Cargon y al FBI. Pero ninguno respondió. Aún así, insistió en seguir escribiendo cartas. Si podía mantener viva la conversación sobre mi mamá, entonces tal vez podría ayudar a resolver su caso. Pasaron años sin que Heidi recibiera respuesta de nadie a sus cartas. Casi 36 años después, el asesino seguía libre. Al acercarse a su cumpleaños número 40, Heidi tomó una decisión audaz. Dejaría atrás todo lo que tenía y regresaría a su ciudad natal de Price, Utah, con la única intención de resolver el asesinato de su madre. Ahí se enfrentó con su abuela, quien la presionaba para que lo dejara en el pasado. Mi mamá solo quería que mi hermana Loretta descansara en paz. Honestamente, yo tenía sentimientos encontrados. Pero la otra parte de mí pensaba, ¿dónde está este tipo que mató a Loretta? En 2009, Heidi se reencontró por casualidad con David Brewer, un amigo de la infancia que comentó una de sus publicaciones en redes sociales. Así es como se enteró de que David era detective. Heidi le contó a David todo lo que podía recordar de esa noche. Le conté todo sin reservas, solo necesitaba ayuda. Su historia comienza el 31 de julio de 1970. Lo que recuerdo vívidamente es que escuché un golpe sordo. Entonces fui a la puerta del dormitorio y cuando miré por el ojo de la cerradura, vi que había algo tirado en el suelo. Al principio, solo pensé que era un montón de ropa. Heidi, de 4 años, abrió la puerta y encontró a su madre, Loretta, tendida en un charco de sangre. Estaba en shock y no podía comprender la escena frente a ella. Salió tambaleándose de la casa con prisa. Mi siguiente recuerdo vívido es que estoy en el porche delantero y mi vecino de al lado está cavando en busca de lombrices. Me pidió que me acercara para mostrarme algo y dije, no puedo. Creo que mi mami murió. Mientras David escuchaba la historia de Heidi, no podía creer que nunca supo del asesinato de Loretta y que Heidi nunca habló de ello en la escuela. Que una niña vea algo así, a su propia madre tirada ahí, es simplemente inimaginable. Le conté todo lo que posiblemente podía contarle sobre el caso de mi mamá. Le conté cada rumor y cada historia. Aunque Heidi esperaba que David la rechazara por la improbabilidad de que se resolviera el asesinato, su historia lo conmovió. Él se dio cuenta de que ella seguía muy afectada, incluso después de todos estos años. David Brewer, el oficial de policía del condado de Carbon, reabrió el caso de asesinato de Loretta Jones. El primer paso fue revisar los expedientes originales del caso, pero David de inmediato se enfrentó a un obstáculo serio que amenazaba con detener la investigación por completo. Los expedientes del caso ya no existían. Rápidamente descubrí que no tenía evidencia ni expediente del caso en absoluto, lo cual es poco común porque los homicidios se conservan de por vida. Además de viejos recortes de periódico, David consiguió testimonios escritos de los primeros en responder en la escena del asesinato de Loretta. Encontraron a Loretta tirada de lado con la mano en un charco de sangre. Ellos y el doctor constataron 17 puñaladas en la espalda y 2 en el pecho. Los primeros en responder no encontraron señales de entrada forzada. Esto podía indicar que Loretta conocía a su asesino. Entonces, el detective Brewer hizo otro descubrimiento impactante. Parecía que, según el médico forense, Loretta no se había defendido. Alguien que es apuñalado múltiples veces definitivamente mostraría heridas defensivas en un caso típico. La pregunta es asombrosa. ¿Por qué no habría luchado Loretta por su vida? Creo que Loretta se quedó callada para proteger a su propia hija, porque tenía miedo de que su hija saliera corriendo y también resultara herida. Aunque Brewer ahora tenía detalles sobre el crimen, todavía no tenía evidencia de la escena del crimen ni pistas sobre el sospechoso. La probabilidad de resolver este caso era prácticamente nula. David se reunió con Heidi con las manos vacías. Sin evidencia forense, había poco más que pudiera hacer. David me dijo, qué lástima que no tengamos fotos de la escena del crimen. De inmediato, Heidi recordó una caja de pertenencias que su abuela había guardado todos esos años. Adentro había puesto todo lo relacionado con el asesinato de su hija. El artículo más impactante era una foto de Heidi parada cerca del contorno del cuerpo de su madre. ¿Por qué le están tomando una foto justo ahí, donde murió su mamá de esa manera? La mancha de sangre todavía estaba ahí.
pero esta foto es la única de la escena del crimen que tenemos. Junto con la foto había un recorte de periódico de un hombre llamado Tom Egley, acompañado por un oficial de policía. Según entendió David, Tom era el único sospechoso en el caso de asesinato. Pasó 3 meses en la cárcel esperando el juicio, pero fue liberado por el juez debido a la falta de evidencia incriminatoria. El juez lo desestimó en la etapa de audiencia preliminar. Tom Egley simplemente resultó ser un tipo en el lugar equivocado y en el momento equivocado. Mientras revisaba los otros recortes de periódico, David hizo un descubrimiento impactante. La noche que Loretta fue asesinada, hubo un intento de secuestro a solo 3 cuadras de distancia. David Brewer sabía que esto no podía ser una coincidencia. Era probable que el crimen lo hubiera cometido el mismo hombre que mató a Loretta Jones. 30 de julio de 1970. Alrededor de las 9:30 de la noche, Lori Kulow y su hermano están andando en bicicleta frente a su casa. Como está empezando a oscurecer, Lori se da cuenta de que su hermano ya entró. Cuando decide rápidamente entrar, ella también. Lori deja caer su bicicleta y camina hacia la puerta, pero no está sola. Justo antes de llegar a la seguridad de su hogar, un hombre la ataca. Le pone una mano sobre la boca, impidiéndole gritar. Mientras trata desesperadamente de escapar, la mano del hombre se le resbala de la boca lo suficiente para que Lori grite pidiendo ayuda. Según el testimonio de Lori, el hombre huyó en dirección a la casa de Loretta. El detective Brewer sabe que Lori vio al asesino esa noche. Tenía que ponerse en contacto con ella. Ella era la mejor oportunidad que tenía de encontrar un sospechoso adecuado. Al mismo tiempo, Heidi hizo un descubrimiento muy impactante mientras revisaba la caja de su abuela. Encontró un diario en el que su abuela documentó cada cosa que Heidi, de 4 años, dijo después de esa noche fatídica. La primera entrada fue escrita la misma noche que Loretta fue encontrada muerta. Heidi dijo, fue Tom el que mató a mi mamá. Suena como Tom. Tuve una pesadilla, escuché pasos y él dijo, vengo a matarte. Tal vez también a tu hija cuando termine contigo. Escuché un golpe, un ruido. Mami se cayó, estaba muerta. Lo vi por el hoyo en mi puerta, refiriéndome al ojo de la cerradura. ¿Por qué ese Tom mató a mami? Siempre la golpeaba. Era malo con mami. Fue un momento tan horrible en mi vida. Y es terrible saber que estuve ahí y fui testigo de mucho más de lo que realmente puedo recordar. Los recuerdos ausentes por tanto tiempo resurgen mientras Heidi lee y finalmente recuerda lo último que su madre le dijo. Esa noche, mi mamá vino a mi cuarto y me dijo, no salgas. Las palabras son impactantes. Pensar que Loretta sabía que algo malo podía pasar y aún así quería proteger a su hija. Como Heidi no podía recordar nada más sobre el hombre al que llamaba Tom, David Brewer siguió adelante y se reunió con Lori Kulow, la chica que fue atacada la misma noche que Loretta fue asesinada. Su mejor pista sería su descripción del hombre que vio esa noche. Cabello castaño, ojos claros, como de 1,70 m o 80, algo así. No era muy alto, pero tampoco era bajo. Mientras Lori le describía a David su versión de los hechos, un detalle le llamó la atención. Más tarde, la policía citó a Lori para que identificara al sospechoso. Cuando llegamos a la estación de policía, me hicieron asomarme y mirarlo. Y me preguntaron, ¿es ese el tipo? Sentí como que iba a vomitar. Y dije que sí, era él. Lori identificó a su atacante en una rueda de reconocimiento. ¿El nombre del hombre? Tom Egley. El mismo hombre que fue arrestado en 1970. Estaba al tanto de que Loretta había salido una vez con Tom Egley en una cita a ciegas. No le había gustado y no quería tener nada que ver con ese tipo. Heidi siempre mantuvo la misma historia cada vez. Tom mató a mi mamá. Aunque estaba seguro de tener al sospechoso correcto, el detective Brewer sabía que no tenía suficiente evidencia para convencer a un juez para un juicio, y si no podía obtener una confesión, su única opción sería una muestra de ADN. Mientras consultaba con expertos forenses y otros detectives calificados, a David Brewer se le ocurrió una idea loca. Si iba a buscar evidencia de ADN, solo se podía encontrar en un lugar, el cuerpo de Loretta. La idea de exhumar sus restos era perturbadora. Aún así, David llamó a Heidi para pedirle permiso, ya que ambos estaban quedando sin opciones. Dame la pala, ayudaré a cavar, porque si eso es lo que se necesita, lo haré. Haré lo que sea que tenga que hacer. Los investigadores del condado de Carbon dicen que están más cerca que nunca de averiguar quién violó y mató a una joven madre hace casi 5 décadas. Espero que nadie tenga que exhumar a su propia madre. No se lo deseo a nadie. En junio de 2016, el día que exhumaron el cuerpo de Loretta Jones, Heidi se quebró. En su mente, era como si estuviera perdiendo a su madre otra vez, pero todo dependía del resultado de esta exhumación.
El proceso recibió mucha publicidad, y las partes involucradas aseguraron de que las noticias llegaran a la casa de Tom Egley. David Brewer recibió una llamada de un amigo de la familia Jones. Alguien había visto la exhumación en la televisión. Ella me dijo, oye, tengo información que quizás te parezca interesante. ¿Sabías que Loretta escribió el nombre del asesino con sangre? Y yo le pregunté cómo era posible que supiera eso. Ella dijo que en esa época vivía con la abuela de Heidi e iba a la escuela. Dijo que lo había visto ahí mismo con sus propios ojos. Pudimos recuperar una foto de la escena del crimen. La observamos y con un poco de manipulación del color, estaba ahí. Claro como el agua. En el suelo, ella escribió una letra T y una letra O. Nunca había escuchado eso. Estaba muy emocionada. Digo, mi mamá había escrito una T y una O mientras respiraba por última vez. Eran pistas. Hace 46 años, Loretta se aseguró de que se resolviera su asesinato, pero nunca obtuvo la justicia que merecía. Para Heidi, ahora era más importante que nunca que Tom Egley quedara tras las rejas. Todo dependía de los resultados de la exhumación. Sin embargo, cuando llegaron los resultados del laboratorio, recibieron la peor noticia de todas. No se había encontrado ningún rastro de ADN, aunque su plan había fallado. En televisión se hacían los desentendidos. Su última oportunidad era la mentira. Hay cosas nuevas que han salido a la luz, y por eso cosas que tal vez no tenían sentido hace un año, ahora sí lo tienen. La idea era hacer que Egley pensara que sí habían encontrado algo y ver cómo reaccionaba. Hendricks dijo que aún es muy pronto para nombrar públicamente al individuo que los investigadores están considerando para este crimen. Sí me dijo que esa persona aún está viva y que los detectives están trabajando activamente para arrestarlo y procesarlo. Finalmente, hubo un avance. Una mujer llamó diciendo que conocía a Tom Egley, que era su vecino, y que él había ido a pedirle ayuda después de la exhumación. Tom fue a su casa y le dijo, oye, ¿puedes cuidar a mis perros? La policía va a venir por mí muy pronto. Arreglaron para que la mujer grabara sus conversaciones con Egley, pero nunca esperaron que obtuviera una confesión completa. ¿Estabas borracho? Sí, estaba borracho. La puerta se cerró. ¿Y luego qué? No quiso tener sexo conmigo. Entiendo. ¿Y eso cómo te hizo sentir? ¿Cómo? Perdí la cabeza. Le corté la garganta y me fui. Fue él, de verdad fue él. Después de todos estos años, finalmente confesó. No hay palabras para describir la sensación de ese momento. Me dijeron, tenemos al hombre, Loretta ya puede descansar. Un hombre de 76 años va camino a prisión por un asesinato que cometió en 1970. No lo puedo creer. No puedo creer que llegó el día. En mi declaración de impacto, le dije a Egley que me había quitado a mi mamá. Con sus acciones, él se la había llevado para siempre. Se perdió verme salir con chicos. Se perdió cuando saqué mi licencia de conducir. Se perdió verme el día de mi boda. Ella se perdió todos los acontecimientos importantes que hubo en mi vida. Es el final de un largo camino para Heidi Jones Acey. Esta tarde, Egley fue sentenciado a 10 años de cadena perpetua tras las rejas por ese crimen. Tendrá 96 años cuando se presente ante la Junta de Libertad Condicional y me aseguraré de que no salga. La gente dice que es cerrar el ciclo, pero no fue eso. Para mí fue justicia. Ni siquiera sé cómo expresar en palabras lo que David Brewer significa para mí. Su persistencia. Honestamente creo que hubo momentos en que ella me levantó el ánimo. Si ella no hubiese estado empujándome y dándome su apoyo, creo que este caso no se podría haber resuelto. Algunos héroes usan capas. El mío usa Kevlar. Sí, él es mi héroe. Mi mamá importaba. Su vida importaba. Ella era lo que más me importaba. Para mí, todo se trata de nunca bajar los brazos. Nunca te rindas. Mientras haya esperanza, hay una oportunidad. Aprendí a creer en lo imposible. Esto ha sido una parte tan importante de la vida de Heidi, que dice que no sabe qué va a hacer ahora. Dice que va a mantener viva la memoria de su madre.